que es algo que nunca volverás a intentar. Dormir en el aeropuerto para ahorrar dinero fue una de las peores decisiones que tomé en mi vida. Creí que sería una noche tranquila, con mi mochila como almohada y mis audífonos puestos, pero no. Entre los anuncios cada 20 minutos, las luces que nunca apagan, los guardias que te despiertan para revisar tu pasaje, y los bancos fríos e incómodos, no pegué un ojo. Terminé más cansado, con dolor de cuello, y gastando el doble en café al día siguiente. Nunca más. Hay cosas que no valen el ahorro. Volver con mi ex fue la definición de tropezar con la misma piedra. Solo que esta vez la piedra me atropelló. Nos dijimos que habíamos cambiado, que esta vez sería diferente, pero en cuestión de semanas estábamos discutiendo por las mismas tonterías de antes. Creí que la nostalgia podía arreglar lo que estaba roto, pero lo único que hizo fue recordarme por qué lo había dejado. Jamás repetiré esa historia. Hacerme un corte de cabello casero durante la pandemia fue un error que me persiguió meses. Pensé, ¿qué tan difícil puede ser? Compré una máquina barata, me vi un par de tutoriales y terminé con algo entre un mapa topográfico y un desastre militar. Ni siquiera mi gorra podía disimularlo. Desde entonces decidí que hay profesiones que existen por una razón, y la peluquería es una de ellas. Ir a un festival de música sin dormir ni un minuto y creyendo que podía sobrevivir solo con alcohol y comida rápida. El primer día todo fue risas, baile y fotos. El segundo, ya no sentía las piernas. El tercero, tenía fiebre, insolación y una migraña digna de arrepentimiento eterno. Me juré que jamás volvería a intentar vivir la experiencia completa. Si voy a un festival otra vez, será con hotel, duchas y siestas incluidas. Dejar mi trabajo sin tener otro asegurado. Sonaba muy liberador, y al principio lo fue, hasta que pasaron las semanas, los ahorros comenzaron a desaparecer, y empecé a sentir que el reloj me respiraba en la nuca. Buscar empleo desde la desesperación es una de las experiencias más estresantes que existen. Aprendí que uno puede odiar su trabajo y aún así planificar su salida con cabeza fría. Ir a una montaña sin guía ni equipo adecuado. Quería vivir una aventura, despejar la mente, conectar con la naturaleza. Y casi termino congelado. No calculé el clima, el camino se volvió resbaladizo, y perdí la señal del celular. Estuve 2 horas caminando sin saber si iba en la dirección correcta. Cuando finalmente me encontraron, juré que nunca más subo una montaña sin preparación. No todos los desafíos son para improvisar. Tratar de reparar el cableado eléctrico de mi casa yo mismo. Todo empezó porque solo era cambiar un enchufe. 2 chispazos después, un susto que me aceleró el corazón y media casa sin luz. Decidí que hay límites entre el bricolaje y la estupidez. Llamé a un electricista que resolvió todo en 10 minutos y me cobró una cantidad razonable. Desde entonces, no toco nada que tenga corriente. Viajar con amigos a la playa y compartir el mismo aire para ahorrar. No hay manera más rápida de destruir amistades que pasar 3 días conviviendo con personas que no respetan el orden, la limpieza ni el sueño ajeno. Entre ronquidos, discusiones por quién usa primero el baño y el caos en la cocina, terminé deseando estar solo. Aprendí que prefiero pagar más por mi paz mental. Intentar aprender a manejar una motocicleta sin instructor fue un desastre épico. Mi amigo me prestó la suya y me explicó lo básico. En 5 minutos ya había derrapado, raspado el tanque y terminado en el suelo. No me hice gran daño, pero el susto me dejó temblando. Ahora respeto demasiado a quienes manejan una moto, pero también sé que no es lo mío. Salir con alguien solo por darle una oportunidad aunque desde el principio no sentía conexión. Pensé que quizás con el tiempo cambiaría, que la química aparecería. Pero no. Cada cita era más incómoda que la anterior y terminé hiriendo sus sentimientos por algo que pude evitar desde el principio. No lo vuelvo a hacer. La atracción no se fuerza, y ser amable no significa arrastrar una relación muerta. Estaba de viaje con unos amigos en una zona montañosa y uno de ellos insistió en que nos lanzáramos en parapente. Decía que era seguro, que lo había hecho 1000 veces y que sería la mejor experiencia del viaje. Me dejé convencer, aunque algo en el estómago me decía que no era buena idea. Cuando me tocó el turno, el viento empezó a soplar más fuerte de lo normal, y el instructor dudó un segundo antes de decir vamos igual. En pleno vuelo, una corriente de aire me levantó de golpe, y sentí que el arnés se movía más de lo que debería. No fue emoción lo que sentí, fue puro pánico. Los minutos en el aire se sintieron eternos. Cuando aterrizamos, mis piernas temblaban tanto que ni podía sostenerme. No tengo nada contra el parapente, pero después de esa sensación de no tener control alguno, juré que nunca más me cuelgo de un arnés para flotar en el aire. Durante la universidad,
Un amigo me invitó a una fiesta donde supuestamente iban a servir una bebida tradicional de su país. El detalle es que no me dijo que era tan fuerte que casi parecía un químico de laboratorio. Al principio, me reí del ardor que dejaba en la garganta. Una hora después, estaba abrazado a una planta, viendo las luces girar y jurando que nunca más bebería algo sin saber qué demonios tenía dentro. Al día siguiente, el dolor de cabeza y la vergüenza me acompañaron como una maldición. Desde entonces, si no sé lo que estoy tomando, paso. Hubo una vez que quise probar el ayuno prolongado porque había varios influencers hablando de lo limpio que te hace sentir. El primer día fue fácil. El segundo, ya todo me olía a comida. El tercero, literalmente soñaba con pan. Me mareaba al levantarme, y cualquier sonido fuerte me ponía de mal humor. Terminé rompiendo el ayuno con una pizza entera y la peor culpa del mundo. Perdí unos kilos, sí, pero también mi paciencia y mi energía. Desde entonces, respeto mucho mi hambre. Acepté un trabajo temporal en una cocina sin tener idea de lo exigente que podía ser ese ambiente. Creía que sería divertido, como en los programas de televisión, música, coordinación y trabajo en equipo. Pero la realidad fue calor, estrés, gritos y más estrés. Estuve 3 días cortando vegetales a una velocidad que rozaba en lo inhumano, con las manos ardiendo por el contacto con el limón y el agua caliente. Cada noche salía con la espalda destrozada y la mente colapsada. Aprendí que no todo trabajo con delantal es tranquilo, y que la cocina profesional no es para cualquiera. Una vez, por curiosidad, probé el surf. Lo había visto en videos, parecía relajante, con esa vibra de libertad total. En la práctica, fue un desastre, la tabla me golpeó la cabeza, tragué medio océano y cada vez que intentaba ponerme de pie, una ola me lanzaba de nuevo al fondo. Terminé lleno de moretones, exhausto y con un respeto profundo por quienes logran dominar el mar. No fue divertido, fue una humillación acuática. Desde entonces, disfruto el océano desde la orilla. Salí de improviso a una caminata por el bosque con un grupo de desconocidos. Se suponía que era una actividad tranquila, algo como reconectarse con la naturaleza. Pero a mitad del camino empezó a llover, el sendero se volvió barro puro, y en un descuido resbalé cuesta abajo. Nadie tenía señal, y tardamos horas en volver a la ruta. A veces uno se deja llevar por la idea romántica de la aventura sin pensar en las consecuencias. Desde esa vez, no salgo al monte sin revisar el clima y sin alguien que sepa a dónde vamos. Por querer ahorrar dinero, decidí hacerle mantenimiento a mi propio auto. Me veía viendo tutoriales, comprando las herramientas y diciendo esto no puede ser tan difícil. El problema vino cuando quité más piezas de las necesarias y no tenía idea de cómo volver a colocarlas. Pasé toda la noche intentando armar lo que terminé desarmando. Al final tuve que pagarle a un mecánico que se rió apenas vio el estado del motor. Me salió más caro el orgullo que el arreglo. En una cita, quise impresionar cocinando algo sofisticado que había visto en YouTube. No conté con que la receta requería habilidades de chef y no de principiante. En un punto, la salsa se quemó, el humo activó la alarma y terminé sirviendo pasta con un sabor que solo puedo describir como tragedia en 3 actos. Intenté reírlo, pero fue un completo fracaso. Desde entonces, si cocino para alguien, hago lo que sea hacer bien o pedimos comida. Durante una visita a un parque de diversiones, me subí a una atracción que giraba a velocidades absurdas porque mis amigos insistieron. Me daba miedo desde el principio, pero pensé que exageraba. Apenas empezó a girar, sentí el estómago intentar escapar de mi cuerpo. Cuando bajé, estaba tan mareado que tuve que sentarme en el suelo. Pasé el resto del día con náuseas. No sé si fue el vértigo, el miedo o la mezcla de ambos, pero decidí que jamás vuelva a subir a algo que desafíe la gravedad. Hace unos años, me convencieron de hacer puenting. Es seguro, todo el mundo lo hace, es una experiencia única, me decían. El momento de la caída fue una eternidad de puro terror. Sentí como si mi alma se quedara flotando mientras mi cuerpo caía. No disfruté ni un segundo. Cuando me recogieron, temblaba de pies a cabeza. La adrenalina nunca llegó, solo el alivio de seguir vivo. No entiendo cómo hay gente que paga por eso. Una vez me convencieron de ir a acampar a mitad del invierno porque iba a ser una experiencia diferente. Suena bonito en teoría, fogata, nieve cayendo suavemente, aire fresco. Pero la realidad fue una pesadilla. La temperatura bajó tanto que el agua en las botellas se congeló dentro de la carpa, y dormir fue imposible. No sentía los dedos, y cada vez que respiraba, el vapor se acumulaba en el techo y caía como gotas heladas sobre mi cara. Lo peor fue despertarme con la sensación de que mi nariz ya no formaba parte de mi cuerpo. Tuvimos que empacar todo en la madrugada y salir corriendo de regreso al auto. Nunca más me verán acampando en invierno,
ni aunque me paguen el equipo más caro. Una vez intenté mantener una relación a distancia pensando que con suficiente comunicación todo saldría bien. Al principio era emocionante, hablar todas las noches, planear visitas, hacer videollamadas largas. Pero con el tiempo, la distancia empezó a sentirse como una muralla. Los horarios no coincidían, las llamadas se volvían más cortas, y las discusiones más frecuentes. Empecé a darme cuenta de que vivía esperando un mensaje, y eso se volvió agotador. Cuando finalmente nos vimos después de meses, sentí que estaba frente a una extraña. Aprendí que hay cosas que simplemente no funcionan por más que uno las fuerce, y eso de intentar mantener vivo algo sin presencia física. Nunca más. Recuerdo que una vez me inscribí en un triatlón sin tener ni idea de lo que implicaba realmente. Me dejé llevar por la emoción y la idea de superarme. Entrené un poco, pero nada que se comparara con lo que el evento exigía. El día de la competencia, ya en la mitad de la natación, creí que me iba a desmayar. Luego vino el ciclismo y mis piernas no respondían. Para cuando llegué al tramo de correr, estaba prácticamente arrastrándome. Terminé, sí, pero con calambres por una semana y una lección grabada. Nunca subestimaré un desafío físico así solo por ego o impulso. Durante un viaje a México me ofrecieron probar un chile que decían no picaba tanto. Fue un error monumental. No solo me ardía la boca, sino que terminé con lágrimas, hipo, y la garganta hecha fuego. Me tomó más de una hora recuperarme, y todavía me reía de nervios mientras me dolía el estómago. A día de hoy, cada vez que alguien dice prueba, no pica tanto, me da un microinfarto. Esa sensación no se la deseo a nadie, y honestamente, jamás volveré a confiar en la frase no pica tanto. Una vez probé trabajar en 2 empleos al mismo tiempo. Pensé que podría con todo, levantarme temprano, trabajar en uno, luego ir directo al otro y repetir al día siguiente. Los primeros días fueron manejables, pero pronto empecé a notar que mi cuerpo y mi mente no daban más. Dormía 3 o 4 horas por noche, comía mal, y mi humor era una montaña rusa. Llegó un punto en que ni recordaba qué día era. Al final, terminé enfermándome y renunciando a ambos. No hay cantidad de dinero que valga la pena si vas a perder la salud y la cordura en el proceso. Una vez me subí a una montaña rusa que tenía una caída de casi 100 metros, solo porque mis amigos insistieron. Al principio todo fue risas y emoción, pero cuando empezó la subida lenta y el sonido metálico de la cadena me hizo mirar hacia abajo. Supe que había cometido un error. Sentí que el alma se me salía del cuerpo en la caída. Bajé temblando, con el corazón a mil y una sensación de vacío en el estómago que duró horas. Desde entonces, cada vez que paso cerca de un parque de diversiones, camino en dirección contraria. Durante una época intenté vivir sin café. Pensé que podía purificar mi cuerpo y mejorar mi sueño. El primer día fue normal, pero para el segundo tenía jaquecas horribles, estaba de mal humor y apenas podía concentrarme. Duré una semana sintiéndome como un zombi. El día que me rendí y volví a tomar una taza, fue como ver la luz después de días de oscuridad. Aprendí que algunas cosas no son simples hábitos, sino pequeñas fuentes de felicidad, y sinceramente, nunca volveré a intentar dejar el café otra vez. Cuando tenía 20 años intenté blanquearme los dientes con un truco casero que vi en YouTube. Era una mezcla de bicarbonato con limón y no sé qué más. Al principio parecía funcionar, mis dientes se veían más claros, pero a los días empecé a sentirlos extremadamente sensibles, al punto de no poder tomar agua fría. Fui al dentista y me dijo que había desgastado parte del esmalte. Me tomó meses recuperarme. Desde entonces, aprendí que si algo promete resultados rápidos y milagrosos, probablemente sea una mala idea. Una vez me propuse aprender a hacer trading porque vi a varios influencers diciendo que era fácil ganar dinero desde casa. Me metí de lleno, leí algunos artículos, vi videos, y empecé a invertir pequeñas cantidades. Todo parecía ir bien. Hasta que un día, en cuestión de minutos, perdí casi todo lo que tenía invertido. Me di cuenta de que no tenía ni la mitad del conocimiento necesario para entender el mercado. Fue una mezcla de frustración y vergüenza, pero al menos aprendí que el dinero rápido casi siempre tiene un precio muy alto. Un verano acepté cuidar la casa de un amigo en una zona rural pensando que sería tranquilo y relajante. La primera noche fue exactamente eso, silencio, estrellas, aire limpio. Pero luego empezaron los ruidos. Golpes, crujidos, pasos fuera. Me convencí de que era mi imaginación, hasta que los perros empezaron a ladrar hacia el bosque. No dormí nada. Pasé las siguientes noches encerrado con todas las luces encendidas, deseando que ya terminara el favor. Desde entonces, cada vez que alguien me pide cuidar su casa fuera de la ciudad, mi respuesta es un rotundo no.